Te presentamos una charla muy amena con las principales personalidades del mundo político, social y cultural de nuestro país. En Luces del Siglo, pide la palabra con Norma Madero. Estás viendo Luces TV. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saludamos en una emisión más de Pide la Palabra con su servidora Norma Madero. Hoy tenemos una invitada especial, y les digo especial porque realmente nuestra amiga que viene hoy a visitarnos a Luces del Siglo, pues no la conocemos tanto, no se da a conocer tanto, pero el trabajo sí, y déjeme decirle y darle la bienvenida a la doctora en Derecho, es Rosaura Villanueva Alzápalo. ¿Cómo estás, Rosaura? Muy bien, Norma, gracias por la invitación, muchísimas gracias, tienes razón. No soy de las personas que les gusta estar tras las cámaras precisamente por el sigilo de lo que hacemos, pero también es importante transparentarlo y darlo a conocer. Por supuesto que sí. Ella es la titular de la Fiscalía Especializada en Combates a la Corrupción aquí en el estado de Quintana Roo. Y bueno, platicar de esta fiscalía, que déjame decirle al público que es una fiscalía que inició en este sexenio aquí en Quintana Roo. Iniciaste de cero prácticamente a abrir todas estas, pues dijéramos, investigaciones. Porque bueno, ya se existían investigaciones anteriormente en combate a la corrupción, pero realmente crear la fiscalía fue en ese sexenio. Así es, fue en septiembre de 2017 cuando se crea jurídicamente a través del Congreso del Estado esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y déjame decirte que me siento muy orgullosa de haber sido a nivel nacional la primera mujer que está como fiscal anticorrupción. Así es, yo creo que el trabajo que se inició en esta fiscalía, bueno, pues como te decía, empezar de cero, desde cómo se integraron los expedientes, cómo hacer todo, después de todo lo que se heredó de la administración pasada, después de toda la corrupción que sabemos y dentro de lo que hemos publicado incluso aquí en las páginas de Luces del Siglo, todos los funcionarios que había en nuestras administraciones, bueno, pues tenías una larga tarea, Rosaura. Y la seguimos teniendo porque son personas muy escurridizas, no solamente, sino también con mucho poder adquisitivo y con una defensa muy activa. En uno de los casos, te puedo decir que en uno de los solo un imputado que fue un secretario de aquí del Estado, le hemos litigado 14 amparos y se amparan en contra de todas las autoridades habidas y por haber, jueces a nivel nacional de todos los juzgados penales, y eso nos alarga, nos alenta también las investigaciones. Déjame decirte también, como bien referiste, ¿no? Esta fiscalía cuando nace, yo siempre he dicho, nace de una manera híbrida, porque a nivel nacional, pues hay fiscalías anticorrupción que conocen más o menos 8 o 9 delitos que van relacionados en actos de corrupción. Y cuando se crea esta fiscalía, nosotros estábamos facultados, digo estábamos porque ya tuvo una reforma de ley, facultados a conocer cualquier tipo de delitos cometidos por un servidor público. En ese sentido, déjame decirte que pues tuvimos ya una sentencia condenatoria por un asunto de homicidio, ya la semana pasada fue revocada un auto de no vinculación de un asunto de violación. Imagínate que al final fue revocado y fue confirmado en amparo una nueva vinculación, o sea, votaron ese auto de no vinculación. Y bueno, hemos purgado a través de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción que nos dieran mano en la conformación del Código Penal único y bueno, el capitulado de delitos en actos de corrupción, porque no es lo mismo investigar, pues ahora sí que un homicidio, un robo, un fraude, a los delitos por actos de corrupción que son de mucho más envergadura las investigaciones. Necesitamos tener peritos forenses, peritos en agrimensura, peritos contables y pues hay más también especializados, ¿verdad? Sí, exactamente. Y cuando se crea esta fiscalía, pues obviamente no teníamos esa especialidad, ni siquiera la suscrita, a pesar de tener 24 años de carrera en el área de penal, ¿no? Okay. 24 años de carrera judicial, maestría, doctorado, capacitaciones en el sistema penal en el extranjero, estuvimos en Canadá, estuvimos en Estados Unidos capacitándonos, pero pues no es lo mismo investigar que sancionar, ¿no? Como en su momento no se hacía en el Poder Judicial, como juez, como secretaria de acuerdos, como estuve ahí. Entonces nos abocamos primero en trabajar. Tenemos hoy por hoy nuestro plan institucional
para el tiempo que dure el encargo, ¿no? 2017-2024, trabajamos sobre 5 ejes: judicialización, profesionalización, transparencia, amparos. Hemos tenido bastantes fichas rojas, alertas migratorias para que nos han dado resultado en algunas detenciones. También tenemos la posibilidad de capacitación, certificación. Hoy por hoy somos la única, te puede decir, fiscalía a nivel nacional que tiene entre sus capacitaciones doctorado. Logramos gestionar 18 becas de doctorados a través del Centro de Estudios de Posgrado, el doctorado en Derecho Penal. Yo estoy estudiando un segundo doctorado con los elementos de la Policía de Investigación, con compañeros fiscales del Ministerio Público. El mes pasado terminó la 3ª generación de maestros en anticorrupción. Hemos trabajado muy de cerca y muy de la mano con el INL, lo que es antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos. Hemos recibido una donación de aproximadamente $218,000 en equipamiento para el refuerzo de las investigaciones. Hemos trabajado, hemos recibido capacitación en investigación de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hemos recibido capacitación por parte de la embajada también en temas de lo que es análisis de la investigación criminal. Hemos aprendido ya a generar las redes de vínculo para darle seguimiento a los dineros desviados, a los recursos que se hayan desviado. Y bueno, no todo es miel sobre hojuelas, es muy difícil esta tarea. Yo envidio a algunos de los compañeros, por ejemplo, Durango, que después de darle un nombramiento al fiscal anticorrupción, el Ejecutivo y también así lo aprobó el Congreso de ese estado, que estuviera un año, él completamente un año, pues organizando todo su ordenamiento legal, buscando su plantilla de trabajo, buscando los perfiles, buscando los espacios donde pudieran estar fijas las oficinas. Y aquí en Quintana Roo, pues no, cuando nosotros tomamos protesta y asumimos este compromiso, nos dijeron: aquí te vas con 80, 100 carpetas, 100 investigaciones nuevas para litigarlas. Y bueno, ¿Cuánto personal tenías en esa, o te pues asignaron en ese iniciamos momento? con 30 agentes, ahorita pues ya somos 60, pero por ejemplo Sonora, para un ejemplo, tiene un cuerpo de peritos forenses, peritos expertos, de más que 14 peritos. Aquí en Quintana Roo, apenas en el mes de abril, más o menos mayo, nos autorizaron la plaza de un perito contable. Tenemos para todos nuestros asuntos. Teníamos nada más 12 elementos de la Policía de Investigación, ya son 15. Hoy por hoy, entre administrativos, sustantivos y todo el personal, somos 60 personas en nómina. Y por ejemplo, los perfiles de este personal, pues como tú decías, es muy especializado, pero ¿qué tanto hay ese cambio? Porque fueron finalmente mismos integrantes que ya existían en la Fiscalía, o sea, nada más se los adaptaron a esta Fiscalía. ¿Qué tanto cambiaron, el chip, o se comprometieron a esta nueva área? Mira, en más de un 80% sí provenían de la Fiscalía General del Estado. Hemos trabajado muchísimo con ellos para, primero, establecer la forma de la investigación, que no es lo mismo, el obtener la capacitación, la especialización. Hemos estudiado un diplomado que se hizo ad hoc a la Fiscalía Anticorrupción, que es la gestión del talento humano y la responsabilidad gubernamental, donde ahí aprendimos a trabajar y a compactar más el equipo. Estuvieron psicólogos, estuvieron gente preparada para pues poder generar un mejor ambiente de trabajo y poder también establecer la mejor manera de llevar a cabo una investigación sin importar las condiciones donde están. Nacimos muy precariamente, estuvimos el primer año, casi los 2 primeros años, con un equipo de cómputo prestado por la legislatura anterior, y que bueno, que compartíamos lo que era el horario matutino con el vespertino. Hoy por hoy, con esa donación que recibimos, pues ya
ya podemos, ¿no?, contar con mejores herramientas para nuestro trabajo diario. En tema de capacitación, ya este fin de mes, del 30 de agosto al 4 de septiembre, se va un compañero fiscal a Chicago, Illinois, a ver técnicas de investigación con el FBI en temas de lo que son investigaciones por actos de corrupción. En su momento también yo recibí esa capacitación, estuvimos en Los Ángeles y en Sacramento, California, entrevistándonos con jueces que han tenido casos de éxito en temas de investigaciones por actos de corrupción en Estados Unidos. Estuvimos con los fiscales de ahí que conocen e investigan actos de corrupción en Estados Unidos, para empezar ya a compactar y tener esa especialización. Hoy por hoy estamos trabajando con USAID, también de la Embajada de Estados Unidos, temas de retos en lo que es recuperación de activos aquí en el municipio de Solidaridad. El día de ayer tuvimos una reunión con esta parte de la Embajada de Estados Unidos y estamos en 2 semanas teniendo un segundo taller para la conformación de este nuevo reto de los 100 días para efectos de determinar indicadores que pudiéramos estar cumpliendo. El año anterior tuvimos un reto similar en tema de judicialización y nos comprometimos a judicializar el doble de carpetas que el año anterior, y pues ese reto pudimos lograrlo al 730%, y a nivel nacional es la primera fiscalía que cumple un reto con ese parámetro. Estamos trabajando con una ONG llamada TOGIL. Levantó un censo, un estudio de todas las fiscalías anticorrupción a nivel nacional y eligió a 5 estados para llevar un proyecto a través de Transparencia Internacional. Este proyecto se llama lo que es Levantemos la Voz por las Fiscalías Anticorrupción. Estamos hablando que estamos trabajando con TOGIL. Hace poco tuvimos un proyecto con el Instituto Mexicano de Competitividad, que también está trabajando este proyecto con TOGIL. En fin, estamos tratando, sí es verdad que de repente nos dicen todo esto no es suficiente, no es suficiente, pero hemos sentado precedente a nivel nacional y también a nivel internacional. ¿Por qué no? Estamos trabajando con la World Compliance Association, hemos estado en conferencias internacionales, hemos escrito en tema de recuperación de activos un artículo que fue publicado a nivel internacional, llegó hasta Europa a través de la World Compliance Association. Hemos, pues sí, recuperado, se oye poco, pero más de 315 millones de pesos al Estado. E insisto, ¿en qué se ha recuperado esos restos? Pues se ha recuperado en patrimonio, se ha recuperado en efectivo a través de los distintos medios, salidas alternas de solución de controversias, en procedimientos abreviados donde se reparan el daño. Estamos trabajando ya un sistema de georreferenciación que también es único a nivel nacional en fiscalías anticorrupción, ¿no? O es uno de los pocos, donde tenemos nosotros ya digitalizado nuestras plantillas, el sistema ahí mismo te va digitalizando y te está haciendo los expedientes o las investigaciones ya de manera digital, ¿no? Ya tienes de manera digital, y bueno, ahí sale el mapeo de qué delito es el de mayor incidencia, qué dependencia o qué municipio, ¿no?, está cometiendo ese delito, para que nosotros pudiéramos estar trabajando en temas de las políticas, ¿no?, de anticorrupción o en temas de la prevención del delito. Y bueno, en ese tenor, pues nosotros ya hemos firmado convenios de colaboración en temas de prevención del delito que cometen los servidores públicos, conductas penales que cometen los servidores públicos, en delitos de acción, delitos de omisión. Vemos temas tan importantes como es la ética, como lo es la integridad en el servicio público, las leyes que se modificaron dentro del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción para sancionar administrativamente con faltas graves o no graves la inhabilitación y las sanciones penales. Recordemos que pues dentro del Sistema Estatal Anticorrupción es únicamente, pues se le pide o se le exige resultados. Oye,
a la cárcel o no están haciendo nada la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, y el sistema, la anticorrupción, el sistema estatal, la Fiscalía Anticorrupción es nada más un elemento más, ¿no? Ahí está, forman parte de eso el Comité de Participación Ciudadana, la Contraloría, la Auditoría, el Poder Judicial, el IDAICRO y la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Y entonces eso es lo que conforma el todo. Entonces, para que pueda trabajar todo el sistema, no nada más lo tenemos cargado a los hombros la Fiscalía Anticorrupción. Y por ejemplo, en ese sentido, ¿qué tanto casos? Digo, porque si finalmente hay denuncias o hay inicios de investigación y demás, no vemos todavía muchas pues sanciones, dijéramos, a algunos servidores públicos, tanto el pasado como de esta. ¿Qué tanto se ha avanzado en ese sentido, Rosalba? Mira, partimos de la administración anterior, pues sí hay avance. Parte de lo que se ha dado en recuperación es precisamente de servidores públicos de la administración anterior. A lo mejor piensan, no han habido sentencias, o sí hay una sentencia que fue condenatoria en primera, en segunda instancia, y que un tribunal colegiado, de acuerdo a su criterio, determinó que ese quebranto del Estado, aunque se haya pasado de una dependencia a otra y aunque estaba etiquetado en una dependencia para hacer obras de beneficio social y de beneficio a favor de la ciudadanía, pero ese desvío que hubo de una dependencia a otra, que no salió de la potestad del Estado, y determinaron con ese criterio, ¿sí?, absolver a una imputada. Pero esos son criterios. Y en un litigio eso es, por ejemplo, ¿qué pasa con las sentencias condenatorias o absolutorias? La facultad que tiene un juez, que tiene un magistrado, tanto del Estado como a nivel federal, eso es, se determinan criterios de buena fe. Y en temas de delitos por actos de corrupción, no tenemos mucho precedente, no tenemos criterios de la Suprema Corte, los criterios todavía se están formando, ¿no? Por ejemplo, hay jueces que te determinan, o en casos de servidores públicos, ¿no?, podemos decir actuales, por ejemplo, seguridad pública, que nosotros formulamos imputación, y aunque tengas ahí determinado, por ejemplo, ¿no?, que un director de seguridad pública dice, el policía Pedrito N es elemento de, pero como no tiene su nombramiento, por decir, inclusive han ido servidores públicos, hablando de la policía, uniformados, y han determinado un juez que con el uniforme y con un oficio no acreditan su calidad de servidor público. Wow. Entonces, eso digo yo, pero esos son criterios que ellos utilizan y que son combatidos o combatibles, pero esos criterios, mientras no haya varios precedentes, no llegue a la Corte, no se convierta en una tesis de jurisprudencia o en una jurisprudencia, claro, pues no podemos decir este caso es similar y se va a resolver de un tema similar. Y también es cierto que durante años, y en nuestro país lo hemos vivido, realmente cuando alguien se metía a la cárcel por actos de corrupción, pues eran porque eran chivos expiatorios de los nuevos gobiernos. Regularmente lo que veíamos a nivel nacional. O sea, esto realmente es nuevo, esas sanciones realmente son, dijéramos, nuevas en esta época donde hay más transparencia, donde ya la gente no se queda callada, o sea, donde realmente existe una denuncia de hacia un servidor público. Y como tú dices, ¿de qué sirve que se haga si todavía, cuando le tocan hacer las sanciones los jueces, pues todavía ahí se frenan los temas? O viene el tema de los amparos, como el exfuncionario que, yo sí lo puedo decir, Juan Pablo Guillermo, que ha hecho, ¿cuánto no ha gastado en amparos para defenderse y no caer en la cárcel, no? Sí, desgraciadamente tiene sus criterios, y bueno, sus abogados de repente no se amparan solamente contra la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, claro, se amparan contra todos los jueces habidos y por haber, jueces penales, jueces en todos los estados, y obviamente eso es una estrategia para retrasar, ¿no? Por ejemplo, el litigio que hicimos en contra del exgobernador, que un juez federal le había puesto, no recuerdo si 1,500 o 3,000 pesos para una suspensión provisional.
¿sí? Por una orden de aprehensión y tú dices no, y se litigó y se litigó y se litigó y fueron 85 millones de pesos al final y luego bueno, pues ya sabemos que pues quedó detenido y lo tenemos aquí bajo proceso. Es un proceso, es un litigio muy largo, muy tedioso, de muchos amparos igual y bueno, desgraciadamente la investigación de delitos por actos de corrupción no son estas investigaciones pudieran ser a corto o mediano plazo, muchas son a largo plazo. ¿Por qué? Por los litigios y por la forma de la conformación de cómo está el sistema penal que pues te pone en igualdad de este equilibrio de tanto la víctima o el imputado están en igual de condiciones jurídicamente hablando. Por un lado la presunción de inocencia, por otro lado el derecho de la víctima a que se le resarza el daño y entonces eso también es complejo, no solo dentro de una investigación sino también para solicitar una sanción. Dentro de todas estas carpetas del gobierno anterior, ¿cuánto es lo que se tiene todavía en proceso, Rosaura? Todavía nos quedan, el litigio todavía tenemos carpetas de 2018 que estamos litigando amparos. Si tomamos en cuenta que hemos estado vigilando, estamos yendo a distintos estados en temas de lo que eran las empresas, lo que se llamó las empresas fantasmas, que tenemos que mandar colaboración a todos los estados de la República, porque la mayoría de las empresas hay también en otros estados, no solamente eran empresas de Quintana Roo. Estamos trabajando en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con la Unidad de Inteligencia Financiera, con el sistema de administración tributaria y bueno, no es un pretexto lo de la pandemia, pero sí nos ha alargado un poquito los plazos. Sin embargo, tenemos nosotros ya dos vinculados en tema de la estafa maestra, ¿no? A nivel nacional, Quintana Roo era antes de la detención de la maestra, pues Quintana Roo nada más era el único estado que tenía vinculado sobre ese tema. Ahorita ya estamos casi para llegar a la etapa intermedia y bueno, hubo un nuevo amparo para alargar ese tema y así estamos. O sea, el litigio no es fácil, no es rápido y bueno, pero lo estamos haciendo. Hemos tenido una efectividad de más del 80% en todos los amparos que litigamos y si tomamos en consideración que nosotros litigamos los amparos en las distintas investigaciones, que hoy por hoy tenemos más de 1,000 amparos, ¿no? Y eso también lo hace el personal, uno o dos personas de ahí. Por falta de personal, los directores los tenemos en nuestro reglamento también habilitados para que suban a las audiencias con los jueces de control, porque si no, no nos damos abasto. Y supongo que también de la gente que se quedó de la admisión pasada, pues me imagino que también han ayudado a entorpecer algunos en algunas situaciones. En algunos jueces, ¿verdad? Pero vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos, seguimos platicando aquí con Rosaura Villanueva, que es la fiscal de anticorrupción del estado de Quintana Roo. Regresamos. Ya estamos de regreso en Pide la Palabra. Este programa es presentado por Divina Carne. Estás viendo Pide la Palabra con Norma Madero. Estamos de regreso, seguimos platicando aquí con Rosaura Villanueva Arzápalo. Ella es la titular de la Fiscalía de Anticorrupción aquí en Quintana Roo. Y bueno, hablar de la Fiscalía y como hemos estado mencionando, sobre todo con todos estos servidores públicos pues corruptos, porque esa es la realidad de lo que tuvimos en la administración pasada, de cuando estaba Roberto Borge como gobernador de nuestro estado, pero también esta administración ha tenido también algunos, pues digo, los servidores públicos corruptos no se van a terminar, claro. Al contrario, y como vemos que, o creen ellos que no pasa nada, pues se siguen cometiendo actos de corrupción.
Sí, mira, nosotros estamos trabajando también aparte de la sanción en la prevención y te diré casos emblemáticos de esto. Hemos vinculado a varios presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje, ¿verdad? Hemos asegurado folios de inmuebles de grandes personalidades aquí en el estado y les estamos litigando también amparos. Hemos vinculado, te digo, a proceso a servidores públicos de la actual administración. De hecho, el día domingo estamos esperando una vinculación en contra de un primer presidente municipal en funciones, ¿verdad? No es fácil, a lo mejor dirán, el delito no es grave y no va a tener mayor trascendencia de que vaya a quedar detenido. En ese sentido es muy difícil porque aquí en Quintana Roo ningún delito por acto de corrupción pues también es considerado como grave como a nivel federal, ¿no? Algunos delitos como el enriquecimiento ilícito, en la modificación que hubo al artículo 21 de la Constitución, si mal no recuerdo, 21 o 19 de la Constitución Federal, ya en algunos delitos por actos de corrupción ya están tipificados como delito grave. Aquí no, y si más nos entorpece nuestras investigaciones, nuestros litigios, y ha sido motivos de que cuando se consigue alguna orden de aprehensión o algún amparo en contra de alguna vinculación pueda generar alguna circunstancia, por ejemplo, en el tema de peculado, que antes de la reforma de la famosa ley Borges, que se le bajó la penalidad. Antes el peculado, si mal no recuerdo, la pena máxima era de 12 o 14 años, ahorita ya no, ya son de 6, que ya tú dices no es delito grave, no es de prisión preventiva oficiosa, y que te dicen, bueno, determíname si fue antes o después de la reforma, pero luego viene criterio de otros jueces que te dicen la irretroactividad de la ley, tú tienes que aplicarle al imputado la ley que más le favorezca. ¿Y cuál es la que más le favorece? La de menor penalidad. Y entonces son cuestiones que, por ejemplo, la ciudadanía no lo sabe y a veces sirve para hablar mal de las autoridades y seguir perdiendo la confianza que le deben de tenerle hacia las autoridades, y que es una de las cuestiones por las cuales nosotros estamos tratando, ¿no?, de ganar la confianza de la ciudadanía, de acercarnos, de poder ver que lo que es trabajar en la cultura de la denuncia. Implementamos un proyecto que se llama Corrupcel y Corrupmail a través de lo de la pandemia, a efectos de poder recibir denuncias vía telefónica y vía correo electrónico. Ya lo tenemos nosotros regulado dentro de nuestro reglamento interno, la forma de recepcionar y la forma de notificar por estas vías, tanto electrónica como vía telefónica. Por ejemplo, el caso de las juntas de conciliación y arbitraje, ¿cómo se enteraron? ¿Hubo denuncia? O sea, ¿alguien Sí, hay denuncias, y también tenemos por allá algunas otras investigaciones. Han habido denuncias en relación a los actos no cometidos. También nos hemos enterado a través de los medios de comunicación cuando son artículos que están debidamente sostenidos, que presentan evidencia. Nosotros hemos iniciado algunas investigaciones de esos temas igual, no solamente por cuanto a las juntas de conciliación y arbitraje, sino en general. Por ejemplo, cuando hay algún abuso policíaco, hoy por hoy el delito de abuso de autoridad es el que más se comete en el Estado. Estamos trabajando para ver la forma de hacer un poco de contención. El día lunes debemos de estar firmando un convenio en temas de capacitación a la policía de aquí de Cancún, porque vemos pues en varios municipios, ¿no? Pero este es el primer municipio con el que se va a firmar un convenio, y bueno, vamos a estar hablándoles a los policías de las conductas penales que pueden estar cometiendo en su actuar diario, por ejemplo, el uso de la fuerza, el abuso de autoridad, el cohecho, la extorsión, hacerles también de conocimiento que pues hemos visto desgraciadamente en algunas redes sociales como en ocasiones el patrullero o el motociclista acompaña a la gente que quiere, ¿no?, extorsionar o pedirle algunas dádivas a los cajeros automáticos, retiran el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque ha aparecido en redes en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, a ver,
hacerles también el conocimiento que ese tipo de conducta puede cuadrar en un secuestro express, ¿no? Y entonces para ver la forma de que este delito pueda bajar de incidencia. Ok, o sea, sí, pero como dices, es falta de conocimiento también del ciudadano. O sea, pero que sepa que en la fiscalía todas esas cosas pues ya se pueden denunciar y que finalmente pues haya realmente sanciones en estos. Así es, y hace 2 semanas, por ejemplo, hubo un acuerdo reparatorio en tema de un abuso policial, ¿no? En el municipio de Puerto Morelos. En ese tema la víctima le lastimaron los riñones por un acto de abuso de fuerza y bueno, se dio por reparado del daño, se le consiguió una reparación del daño de 400 metros cuadrados de tierra en Leona Vicario y no recuerdo si 18, 28 mil pesos, algo así, en efectivo. Y bueno, para que eso sirva de ejemplo, ¿no? Porque pues claro, los elementos que estaban involucrados en ese asunto, pues también tuvieron que, ¿no?, buscar la forma de pagar y resarcir el daño y que ya no podemos ser los servidores públicos pensando que no va a pasar nada o que ahí se va a ir y no, como siempre ha pasado, no va a ocurrir, ¿no? Pues es que no se sabe, ¿no? O sea, precisamente, y esa es parte de la invitación, que sepa la gente que sí hay sanciones, de que sí se toman en cuenta, como lo que pasó en Tulum con el caso Victoria, ¿no? Uh-huh. Que es otro caso así también. Es que están detenidas estas personas, ¿no? Y bueno, pues estamos ya un poquito más de la mitad del camino prácticamente, y yo te decía, hay fiscalías y hay temas. Yo escuchaba una entrevista con la doctora María de los Ángeles Mijangos, ¿no? Fiscal anticorrupción a nivel federal, donde decía que ella el primer año era de proyección, el segundo año era de empezar la consolidación de la Fiscalía Anticorrupción a nivel federal. En cambio, pues insisto, a nosotros se creó y nos dijeron, ahí te vas con todo lo que es. Sobre, ¿no?, la marcha. Sobre la marcha, y hoy por hoy ya tenemos nuestro plan institucional, ya tenemos nuestra propia página de transparencia, ya somos sujetos obligados en tema de transparencia, porque qué mejor que transparentar los pesos o los centavos que te dan y en qué se gastan, por qué se gastan, cuánto se gasta. Ya somos sujetos obligados. Estamos trabajando el proyecto de lo que es el Sistema Nacional, la Ley General de Archivos, y estamos trabajando nuestra propia cuestión archivística. Estamos trabajando en la conformación de la regulación del marco normativo del archivo, el tener nuestro propio archivo. No tenemos las condiciones ni el espacio, pero al menos crearlo jurídicamente. Y bueno, hemos tratado de ser una fiscalía innovadora dentro de nuestra visión, y nuestra misión es ser la fiscalía más innovadora, y yo creo que lo hemos estado logrando no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Hoy por hoy nuestra fiscalía ya está reconocida, no solamente por ser la primera fiscalía que recibe una donación por parte de los Estados Unidos de más de 2.600.000 pesos, sino también en temas de que, por ejemplo, no sé si veían antes cuando judicializábamos que hasta nuestro diablito llevábamos todas las cajas y cajas de archivo muerto. Ahorita ya no, empezamos a innovar, ya compramos 2 escáneres ahorita de carpeta de investigación que se va a judicializar, se da vía digital, ya sea en un CD o en un USB. Obviamente a los imputados no les gusta, pero pues la ley a nosotros nos obliga a correr traslado, a entregar copias de la investigación. No te dicen copias fotostáticas, copias. Sí. Y con eso ahorramos el año pasado más del 80% del recurso que nos dan para papelería. No, que más esas carpetas de investigación, ahí se quedaban y eran, como dices, eran blotes de papeles, ¿no? Así es. Vamos a ir a un corte, pero bueno, seguimos platicando aquí con Rosaura. Y bueno, que sepan los servidores públicos que finalmente ellos están ahí de pasada. Tienen obligaciones. Transparencia es uno de ellos, porque los recursos finalmente son de los ciudadanos y tienen que, en ese sentido, tienen que dar cuentas claras a los ciudadanos. Regresamos. Ya estamos de regreso en Pide la Palabra. Este programa es presentado por Hotel Adara.
Está haciendo Pide la Palabra con Norma Madero. Seguimos platicando aquí con Rosaura Villanueva, que es la titular de la Fiscalía Anticorrupción en Quintana Roo. Y bueno, como ya mencionábamos, todo este trabajo que se ha hecho desde que llegaste a esta fiscalía, desde que se creó esta fiscalía en este sexenio, y todos estos avances que se han dado, Rosaura. Pero ahora viene otra parte importante, no nada más es lo que se está haciendo, sino también los compromisos que se hagan con las nuevas administraciones, porque estamos a punto de cambiar administraciones en los 11 municipios. ¿Qué tanto compromiso hay y qué tanta coordinación, dijéramos, también hay con las nuevas presidencias municipales? Porque las que se están yendo, pues ya se van, y como tú dices, hay algunos que van a tener que entregar algunas cuentas no muy buenas, dijéramos. Así es, mira, hemos tenido o sacado un tiempo de estar yendo a visitar a los cabildos ganadores. Hoy por hoy hemos tenido acercamiento con los municipios, por ejemplo, de José María Morelos, de Playa del Carmen, de aquí de Benito Juárez, de Isla Mujeres, de Felipe Carrillo Puerto, a efectos de estarles dando a conocer el tema de prevención, no solamente sanción, sino que los servidores públicos que están por asumir el cargo, ya empezamos, de hecho mañana nos toca capacitar a Isla Mujeres. Se hizo un estudio en tema de la política estatal anticorrupción, qué tiene, qué le falta a cada municipio, y te darás cuenta que municipios, por ejemplo, la última calificación en tema de transparencia de un municipio no muy lejano de aquí enfrente de Isla Mujeres es el 28% en tema de transparencia, y no puedes tener, y únicamente si tú te vas a su página de transparencia, te remite a la plataforma nacional de transparencia, y ahí, bueno, si se alimentó, te darán la información; si no se alimentó, no se dará la información. Y a través del Sistema Estatal Anticorrupción he tenido reuniones con el maestro Orlando Espinosa, el titular del AIDA-IPCRO, y bueno, se han hecho los indicadores a corto plazo en tema de la política estatal anticorrupción, cómo ir aterrizándolos en los municipios. ¿Y qué municipio es el que sí tiene mejor temas de transparencia? O sea, sí está dando la información. Pues está Benito Juárez, Cozumel, están entre los punteros. Parece increíble, pero Lázaro Cárdenas también está sobre un 80%. Son de los mejores calificados, dijéramos. Ajá. Y bueno, pues yo te decía, se han estado visitando, se hizo el estudio, y se hizo a través de este estudio los marcos normativos de lo que son los marcos normativos que tiene cada municipio, y nos vemos que, por ejemplo, Isla Mujeres, su bando de policía y buen gobierno es publicado desde 1981, entonces es para que los servidores públicos conozcan sus áreas de oportunidad y sus áreas de carencia también, que estudien lo que son las políticas públicas, los convenios que se pueden estar firmando con temas de prevención con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Por ejemplo, este tema de conductas penales cometidas por servidores públicos, a efectos de que durante 40 horas les estemos hablando de temas de lo que es ética, integridad en el servicio público, licitaciones, compras, adjudicaciones, los procedimientos, sanciones administrativas graves, no graves, inhabilitaciones y o sanciones penales que pueden estar siendo acreedores por conductas de acción o de omisión, ¿no?, al no hacer bien o correctamente las encomiendas que tienen. Y por ejemplo, algún servidor público que se diga, por ejemplo, que son licenciados o que se adopten algún cargo y que realmente no están preparados o no son, ¿tienen alguna sanción en ese sentido? Claro, tenemos algunas investigaciones por usurpación de funciones. Ahora hay que delimitar, por ejemplo, esto estamos viendo porque lo que ya llega dentro de nuestra ley de los municipios te habla de la carrera, ¿no?, en el servicio público, y el perfilamiento es lo que viene, o sea, porque puede ser también un acto de corrupción si yo no estoy preparada para tener, ¿no?, o mi perfil no está acorde con lo que marca la ley para el puesto que pretendo desempeñar o que estoy aceptando el cargo, puede ser un acto de corrupción, tanto para el que firma a sabiendas de que no se cumple el perfil correspondiente que determina la ley, como para el que acepta el cargo. En este sentido ya tenemos nuestro primer auto de vinculación en contra de una directora de Otompe Blanco, ¿sí?,
que obtuvo o aceptó un cargo de dirección cuando la ley te pedía en el perfil ser licenciado en Derecho, tener ¿Y título qué sanción cédula. lleva ahí, por ejemplo, una vez que ya se detectó esto? ¿Cuál es la sanción? Pues la inhabilitación, ¿sí?, o la separación del encargo y devolver el recurso o el dinero que se le pagó durante el tiempo que estuvo en la encomienda. Y por ejemplo, algún servidor público que pueda llegar ahorita en este momento, que vaya a tomar posesión, porque ya en septiembre tenemos nuevos funcionarios en casi todos los 11 municipios, y que esté abierto un proceso, un personaje así que no puede asumir un cargo. Pues eso depende de los cabildos, de los municipios. ¿Por qué? Porque te insisto, si no es una sentencia condenatoria y la ley no se lo prohíbe expresamente, okay, a favor de ellos estaría la presunción de inocencia, ¿verdad? Pero pues también el criterio de los titulares o de los presidentes y presidentas municipales, si yo sé que te estoy investigando por algún acto de corrupción y todavía te meto en cabildo, pues la transparencia o la imagen que le vas a dar a la ciudadanía donde queda, ¿no? O sea, la credibilidad como servidores públicos. Pues ahí finalmente, o sea, no hay confianza, dijéramos, no daría ninguna confianza en que puedas hacer eso algún presidente municipal o en este caso un cabildo, ¿no? Claro. Esa es la imagen que estaríamos dando o le estarían dando ellos a la ciudadanía. Ok. Y en esta coordinación que estás poniendo ahorita, todo como dices, hay que hacerlo preventivo, ¿no? Ya cuando ya está el problema, o sea, y que van a iniciar estas administraciones. ¿Cómo sientes a la gente? O sea, ¿hay esa apertura? O sea, ¿lo están entendiendo? ¿O creen que pues es nada más simplemente es un protocolo, digamos? Bueno, iniciamos con Isla Mujeres. Ya mañana tendré una reunión con la presidenta electa de Playa del Carmen. Y bueno, yo creo que dentro de mi primera plática que yo tuve con ellos, fueron entendiendo el tema de perfilamientos, fueron entendiendo algunos que de hecho me comentaba la presidenta electa que había uno que yo quería ser tesorero, después de que escuchó la plática, y pues, no, ya no quiero ser tesorero, ¿me entiendes? O sea, es ir generando esa conciencia, claro, de que si tú vas a aceptar, primero, que no es fácil ser servidor público, segundo, un compromiso, es un compromiso fuerte, tercero, sí, bien es cierto, son remunerables medianamente, y si los que aspiran ganar más de lo medianamente no deben de dedicarse a ser servidor público, deben dedicarse a otra cosa. ¿Por qué? Porque se les habló acerca de los conflictos de intereses, del tráfico de influencias, de que aguas con que estés dándole contratos, convenios a empresas que tengan cuestiones de nexos familiares, cómo eso puede impactar en una sanción administrativa o penal y cómo queda tu imagen como servidor público. Es que ese es otro tema, o sea, el servidor público, la responsabilidad efectivamente cae sobre él, pero también si tiene pareja, o sea, porque los actos de corrupción y cuando se trata de hacer dinero mal habido, vamos a decirlo, pues utilizan a toda la familia a veces, o sea, hay sanciones y también hay responsabilidades si tienen esposa, tienen hijos, o sea, todo este árbol genealógico, ligeramente, pues también existen sanciones en ese sentido, ¿no? Así es, mira, a lo mejor dirás, oye, solo el titular, pero la pena pública de la familia, o también cuando involucras a la familia, y lo que yo te decía, que dentro de la capacitación que hemos recibido, eso de análisis de investigación criminal, nos enseñaron a crear y a generar las redes de vínculos, ¿no? Okay. O sea, yo soy servidor público, pero para que no se dañe mi imagen, yo no vea poner a nombre de mi esposo, de mi hijo, de mi suegro, de mi tía, pero al final esos nexos para saber, bueno, tu tía ¿qué era? Era ama de casa y ahorita compró un restaurante y ahorita ¿de dónde, no? Entonces se pide la información a la Secretaría de Hacienda, ¿no? A nivel federal, se da vista, ¿no? A la unidad de inteligencia financiera, ¿sí? O que se creen ahorita, por ejemplo, empresas. Las empresas que se creen ad hoc para recibir contratos o los beneficios con algún familiar de línea directa o indirecta, ascendiente, descendiente, consanguíneo, pues también esas redes de vínculos te van a llevar, ¿no? A seguir el destino o la ruta del dinero o del recurso desviado. Bueno, como es el caso de Lozoya, que por ejemplo el caso de Lozoya, pues ya es que a la mamá, a la hermana y dos
finalmente pues tenían cuentas en el extranjero y que finalmente pues se vincularon, ¿no? En ese caso. Claro, así que es. es un caso pues que todo el mundo conocemos por los medios de comunicación. Así es. Oye, Rosaura, pues te agradezco mucho que has estado con nosotros. Yo creo que el trabajo, bueno, falta mucho por hacer, dijéramos, pero bueno, estamos ya prácticamente al cuarto para las 12 por terminar esta administración. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue para Rosaura? Pues, sinceramente, después de terminar esa encomienda, dedicarme a mi único hijo que me queda estudiando, cuidar a mi nieta y quizás un proyecto con mi hija de alguna loncherita, a cocinar comida yucateca y mexicana en el extranjero. Muy bien, muchísimas gracias, Rosaura. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. No, hombre. Rosaura Villanueva, fiscal anticorrupción de Quintana Roo. Recuerden, nos esperamos en la próxima en Pide la Palabra, aquí con Norma Madero. Te esperamos la próxima semana en Pide la Palabra.